En el Club Emiliano R. Fernández, que hoy como siempre va a contar con los juegos tradicionales, las comidas típicas y otros juegos también no tan tradicionales, digamos modernos. Vamos a tener el casamiento Coguá, el elenco folclórico Jaijú Paraguay, también el elenco juvenil Coetí, Cascanueces Artístico Tetahuacre, una agrupación reconocida a nivel internacional, el elenco artístico Tetahuacre. El elenco de San Juan Bautista de Lambaré también va a marcar presencia, y el elenco de Barúa del Villapuré, en homenaje a uno de los coreógrafos más importantes del Paraguay, Eldo Domingo Barúa. Elenco estilo dance de Pirayú, elenco artístico de Tetahuacre, las señoras madres de Mariano Roque Alonso, señoras que van a estar trayendo la juventud eterna acá en la más tradicional fiesta de San Juan, Club Emiliano, señoras y señores, la Academia de Danza de Tetahuacre también, y por supuesto todo esto amenizado con la bandita Santa Rosa, una de las bandas de músicos más tradicional del Paraguay, en una época marcada, una etapa en la historia de la música paraguaya. Alejandro Cubilla y su banda Coguá, hoy podemos decir que están marcando, y con letras mayúsculas, la historia de la música popular, la banda Santa Rosa. Señoras y señores, enseguidita comienza el gran espectáculo San Juanazo, Club Emiliano R. Fernández 2023. Desarrollando su propia esencia, es parte de nuestra costumbre. Pedro Benítez, Asado Benítez presente acá, en la fiesta más antigua, más tradicional, más auténtica, Club Emiliano. Saludos a Domingo Benítez, acá a su hijo Pedro, el programa Asado Benítez, llevando también tiempo. Ya me llegué Guaraní, ya me compra Guayete. También Ateneo de Lengua y Cultura de representa. Acá está el doctor profesor David Galeano presente, y ahí está, a la voz 3, 1, 2, 3, ahí. A tu izquierda, bonita, yo te voy a dar una pista. A tu izquierda está a tu derecha ahora. No, a tu izquierda. ¿Cuál es tu mano izquierda? A tu derecha entonces. Bueno, ahí le está guiando. Caliente. A tu derecha un poquitito. Un poco. Ahí derecho. No. Hacia donde miraste. No, da la vuelta. 45 grados. Ahí derecho. Ahí golpea. Ahí da. ¡Eso! ¡Ese es el juego! ¡Eso es lo que le gusta a los niños! ¡Algo!
¿viste? Este es el corazón, el toro de pata de bien. No manejas que punto de vista, los ricos fallaban. Ahora los coines y ¡ahora toro! ¡Saque la medalla, saque la medalla! ¡Ahí viene! Los propios extraños. Ferrocarril. San Juanazo 2023 del Club Emiliano R. Fernández. La tradición que sigue, la tradición que continúa, la tradición que se mantiene en San Juan de la Loma, aquí en el Emiliano. Arriba la Liga Santa Rosa. Alegría familiar, señores. ¡Ándalo! Ahí se va el toro. Hoy ya capital, el gobierno de Cardenales, ¿no? Bate, ¿cómo va a creer? Ya, como yo para hoy de la Cardenales. Hoy, Cardenales, ahí veo cuál vaina. Malicia. Carlos para novio, cara ahí, comisario. ¿A qué vea? Ah, que vaya boca puma. Bomba, puma de una novia. Aplausos para la novia, señoras y señores. Pelle Popeteque, Vita Cuñaje, Akiro. El elenco de Tahuacre nos presenta el casamiento con Juá, como todos los años. Marca presencia. Véame ahí, último tren, pero. Va, está la gente, ya va. Daña de novia. Debe ya por la prueba. Espera, Malisanda ahí, la que añó la pues tiene la Paco Amate. Entero muy que Paco Amate, va. Cururu, entonces ya pues tío uno. Dios no vale. ¡Cabos! Muy bien, cabos. Es casi de novio, es casi de. Patabe, un segundo. A ver, fíjate. Inmediatamente. Saque, vamos a poner al novio. Caray juez, por favor, caray juez, ella arranque del lugar. Ya ya pues termine la novia, ya voy, amigos, voy a ver la acá y último tren, ojo. Oye, Valento, doña Rufina. Coja bien ahí, Rufina, hermana. Vaya, compañía de Caray Bahía, Caray Juez. Mala hicieron, esa es Bucuna, ya no va a ir. Mala país Bucuna. Voy a jugar esa silla, esa es Bucuna. Y pinta Nadia Ferreira, tú la llamas de novia, ¿dónde va ahora? Ahí llega la novia. Acompañada de las bailarinas, hermosas bailarinas. Caus, Neto, Pablo, la novia será. Yo de novia, ve. A ni perder la oportunidad. Ahí se llega la novia. Elenco internacional de Tahuacre presenta, señoras y señores, Casamiento Coguá, San Juanazo 2023 del Club Emiliano R. Fernández. Ya oye, ya oye. Muy bien, señoras y señores. Cabus, Cabus, mi hijo. Antes me van a tirar con público a usted, y mandalo a Mendaza, algo muy breve. Amón Carayito trae sombrero para su primo hipo. El yuquedón. Juan de aprovechar de momento. El yuca ahí la tiete, me anda como que A que vea. Por fin. Oye, esto es para la novia, o sea, no vamos a cuidar ahí nada. Coge pinta de estar cero. No hay sombrero para morir, apenas asegurar, antes de morir, llevamos sombrero. Otro no Mendaza, ya sorteata la novia que voy a ver. Caus. Muy me la hace cabo, cura. Es como será. Vamos a ver a novio. Voy a coger esa maldito, papá. Oye, guarda, vamos a caer. A mi caer octubre, vamos a hacer. ¿Sabes? Otro más. Amor. A mí me pasa una novia, o sea. Caballo, loco, guarda. Puta, caballo, dulce, cabrón. Y copete y nos ¡ah, qué feo! ¡Paus! Ella atender que ni me muy mal de mi bebé. Ella atender y asqueroso lo paso y nada. Rumba, ahí le no manda seis algo comisario. No te cuál, ese ahí pone ahí te la novia de ahora ya lo paide estaba. Fotógrafo no de mí, de que no están ciegos. Oye, estamos obvios de rentas, amigo. Es que Fidel es soltero.
Cuidado con la categoría y la campeonética de manda. Bueno, vamos. Moscoy no viene, como ahí venía por todavía. Oye, salvañale, socio. Doña Flor y sus dos maridos, obvio. Vamos, muy bien. Señoras y señores, hoy va la novio. Ya sana moto, mi si mi gata, no se pille cuando, ay, vea, ahí. Va a venir misma para el casorio. Hoy va la presencia del caray juez. Caray juez, o tan descargo de tu señoría. Señores testigos, público presente y ausente, lo que están y lo que no están. Voy a proceder a privar de su libertad a estas dos personas que de ahora pasarán a engrosar la larga lista de amargados y desesperados. Y ahora, atención por favor, atención, voy a enumerar la currículum de los casamenteros. Plutarco del Campo, de novio, nació en Portero Angelito, distrito de Las Ánimas, Cadagüe, departamento de Amón, Momburú. A 2 dedos para finense. Nacionalidad, Ocomenideva. Profesión, Aragán sin conchavo, camorrero de pura cepa, asaltante y patotero, amigo del ajeno, bebedor empedernido, sin paradero fijo, pero sin antecedente policial. Estado civil, solterito hasta dentro de 1 minuto. Nunca tuvo antecedente de pollera, o sea, nunca tuvo novia, mujer ni shikai. Por lo tanto, llega a este acontecimiento con la virginidad viril y virtuoso a ponerse a consideración de su futura esposa. O sea, llega a este final feliz en perfectas condiciones psíquicas, morales y físicas. Y que su futura esposa tendrá mucho trabajo en domesticarlo, desarrollarlo y amamantarlo a su entera disposición. Amén. Ojo, man. Juan Reyes, ¿verdad? Pasión de Gavilanes o Guadalupe. Narcisa de los Santos del Espíritu Santo, de novia, oriunda de Yacareté, distrito de Sombrero Loma, nacionalidad guaireña, profesión contrabandista actualmente, anteriormente despachante de una yujería, de ahí pasó a levantar la avenida Mariscal López, trabajar en la avenida Mariscal López. Después estuvo trabajando como serena acá en la Plaza Uruguaya. De ahí a pasar a su trabajo actual de contrabandear. Tuvo en su haber algún que otro pasar policial. Estuvo por el Buen Pastor como 7 veces por Macaná, pero que no vale decir para no poner los pelos de punta de todo lo presente. Estado civil, soltera y sin compromiso. Tuvo algún que otro enredo amoroso. Todo sin importancia. Como 7 amantes, 2 esposos, 3 concubinatos, pero dureza. Por eso llega a este acontecimiento bien preparada, con la moral bien alta, con mucha experiencia, bien madurita, desarrollada técnica y físicamente por la pretemporada para llegar a esto, y que su futuro esposo tendrá mucho trabajo en cuidarla, en no dejarla sola un momento para evitar ulterioridades. Bueno, viendo y considerando la currículum de los casamenteros, yo, Estatuto Transanini del Puerto, juez paz social, cultural, deportivo, político, heredera de esta localidad, voy a proceder a privar de libertad a estas dos personas. Hay juez, a los minas al país, hay juez. Sí. ¿Cuál pepe hoy calle 7 me ayer la pecho peite hoy? Jingo. Mita ahí, sentarse. 1, 2, aquí. Apunte, soldado, apunte ahí. Apunte. Sentarse. Peja. Muy bien. Ya guapo, peite. Sentarse. Señorita Narcisa de los Santos del Espíritu Santo, acepta como legítimo esposo al señor Plutarco del Campo, con todos los defectos y desperfectos que tiene. Sí, acepto. Sí.
Y está dispuesta a aguantarle en todos los sentidos, en la buena, en la mala, con su papeada, variada, lluvia, tormenta y sombrereada. Sí. Sí. Señor Plutarco del Campo, acepta a la señora Narcisa de los Santos del Espíritu Santo como legítima esposa y promete amarla, quererla fielmente, a pesar de su pequeño antecedente que hasta 8 güey cornetas lo separen. Métale uno. Peñame. Él llega a la no. Sí. Listo, mala. Y promete a sí mismo darle vivienda, alimento, vestido, tela en color, lavarropa, cocina, empleada para la modista, peluquería, manicuría, aguantar algún que otro caprichito, como venir acá en el Emiliano de Fernández. Sí. Y promete que en su ausencia cuidará a los hijos, lavará la ropa, lavará los platos, irá al mercado. Sí. Y bueno, entonces, no habiendo otro punto que tratarse, yo, juez supremo en nombre de la ley, lo declaro marido y marida. Muy bien. Caraibay, a su carta, Caraibay. Hola. Seguidamente vamos a proceder a unir en santo matrimonio a esta hermosa pareja. Por un lado tenemos al hermano Plutarco y por el otro lado a la hermana Ña Rufina. Es Ña Rufina. Ay, mi tapine y ahí va la Ña Rufina que yo. La hermana Narcisa. Oremos. Hermano Plutarco, a partir de hoy ya no serán el uno sin la otra, sino el uno sobre la otra. El hombre deberá proveer en el hogar, asado leña importante, deberá proveer asado cada fin de semana. También el hombre como la mujer deberán educar a los hijos. A mí que no me es que era celular y por si era TikToker, YouTuber, hype, influencer. Y que no falte lo más importante en el hogar. El amor. No, el amor, no. Televisión. Aniamo cuña caraiza 10 de familia por séculas seculares. Amén. Antes de continuar, quiero preguntar si no hay entre los presentes alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora. No, señor. No, señor. No hay pori. No hay pori, señor. No hay pori, ya iba ahí. No hay pori. No ande mala. Vale, a mí. Vaya, copia. María Isla. María mía. Va el oicoa. Mañana me voy. ¡Vamos! Y yo coso la acabo. Desgraciado. Chita. Mira tampoco. No te vergüenza, Va a comenzar. Chita como pasta. Ya suspende, ¿está bien? Claro que sí. María, va a con ellos. Este es pendie. Va, este es ya un dedo. Va a la un de María. Va a pende novio en Coa. Es posible, con micrófono se yucata. Se yucata. Se me va a caer. Después conectar un día, no, te da una prueba de guapo. Oye. A ver, antes de hacer un desfile acá para toda la gente. Hacer la desfile. Sin compromiso. Comisario. Vamos, caray, yo no vi la de
modelo. Como tremenda cena ese. Y don Guillermo Delgado igual le te hace. Diagnosticado para que la gente sepa. Muy bien, pejem, tú que sé. Por favor, todo lo presente aquí. Porque esto no puede suceder más así con la mujer. Con la bella mujer paraguaya como yo. Pejem, tú que Ina. Hay que solidarizarse. Así no tiene que decir así porque yo estoy muy mal acá ahora. Y voy a leer mi diagnóstico. Rotura del ligamento central masculino en el interior de una dama. Ocurrida por la muralla de un vecino y cuya consecuencia salta a la vista ambas. María, y fue contra tu voluntad, digo María ahí. Baela, ¿verdad? A mí ya no entiende el catalán. No entiende, mamita. Contra la muralla Ingo Coape. Vaina, ¿qué vas a negar? ¿Qué vas a negar ahora? Y son maleducadas también ahora conmigo. Silencio. Cállese. A esta PM amiga cuera. Vos que sos tan linda, venina poco mamita. Así tiene que conservarse toda la señorita como ella. Yurra. Así mi nana, pues así. Pero mi nana lo que me pasó, amiga. Mi nana Conchita cómo se conserva. Así es como tú defines. Mira cómo es así. Yo era así también. Oye, habla y digo a comisario. Yo también era así, era modelo. Pero él me mintió. Él me dijo que me amaba. No era verdad. Nunca me amó. Shakira o Guara. Claro que. Por eso le digo a todas las señoritas. ¿Dónde está toda la señorita? Levanta su mano la señorita. ¡Ea! Señorita, no vaya a ser más vira. Vira como yo. No vaya más a regalar tu chipa. Demasiado ya quieren ser combo. No regales más tu chipa, mamita. O si no, vamos a terminar mal. Manina, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Salguimañé. Dios mío, esto va contra los mandamientos. Sí, Pocaipa. Y yo no miento. Mi panza habla por la verdad. Santa cachucha, esto va contra el concilio. A mí no me interesa su calzoncillo, Caraipa, sino su bolsillo es lo que a mí me interesa. Me a suspender al comisario. Claro, Vamos a suspender. Caos, yo no sé. María, y yo mismo, María. Tú hagas y te debo lata seco ahí. De botella moda de arijo a soldadito. ¿Me de vaina? Con que pe autoridad peja zapache aripiomba el asortarito fuera. Se suspende. Claro que sí. No. Caos, ellos, cógese, caos. Ahí naco desgraciado. Jaque. Pina, que huepopina. Irresponsable. No le hagan así, Conchita, no le hagan caso a esta clase de tipo. Ya suspender hago casamiento. No, señor, Claro que sí. no, señor. Se va y ya cobra pámago. Caos, ella debe que ver. Ella debe ir mañana. ¿A qué ver? Es buena, allá de pileta, ver. No corres de electricidad, ver, todo cubo coña de. Después a veces que mi cojín. Comisario, se suspende el casamiento. No, señor. Ya suspende. Sí. ¡Caos! Y oye, cae ahí, oye, cobra pámago, proceda con el casorio como sea, ver. No me lata a comprar el lugar. Queridos hermanos, en nombre de la autoridad de Dios y la autoridad del caray comisario y esta escopeta que me apunta, yo me declaro marido y marida.
Puede besar a la novia. Beso, beso. Música, maestro. Aplausos para los novios. Se va alzando la segunda botella y se suman los aplausos también, ¿ven? Cada botella tiene que equivaler a miles de aplausos. Este público que conforma la familia Sana del Paraguay Profundo presenta acá en otra edición del San Juanazo del Emiliano 2023 en pleno desarrollo. 2 botellas, cientos de aplausos. Y si pudieron hacer 2, ¿por qué no 3? Llevan bien, se vienen las botellas. Las hermosas botelleras, integrantes del elenco folclórico de Cú Paraguay. Ayer me encantó Bolívar con Aguñata de Fuera Pensa. Y lo que con Baé, con la integra por el Cubaña en el Tame. No sé que tu botellero caído. Lo voy a decir que ya llega el permiso de Cueva. Fuertes sus aplausos. Perdimos. Espectacular. Solamente las bailarinas paraguayas son capaces de hacer esto. Famosa coreografía. Y se vienen más botellas. No, uno más bien, no. Se vienen 4 botellas más. 5 más. 5 botellas. 8 botellas. A ver, Profesora, me sorprendiste, me dijiste 3, ahora son 8 botellas. 8 botellas. La idea de la profe Renfield era sorprendernos, y vaya qué sorpresa. 8 botellas. Y se ve la cabeza de la mujer paraguaya. Espontáneamente esto tiene que ser retribuido con miles de aplausos. Realmente este baile es producto de muchísimo ensayo. No hay ninguna casualidad. Hasta ahí no venía. No avancen más. Hasta ahí más. Eso, haga la vuelta. Cuidado que no alcancen ahí. ¡Excelente! ¡Más fuertes sus aplausos! Que cuando son las 23:59 minutos se está preparando las brasas para realizar el famoso Tatapi Ariyehasá. Ya un candidato está allá enfrente a las brasas. Allá ya está la Tatapi Ariyehasá. No es común hoy día observar esta tradición paraguaya. Bueno, el santo, según creencia popular, que obra milagro y que la gente que pasa sobre las brasas no se quema. Pero para eso tiene que... Ahí están haciendo la cuenta. 3, 2, 1 y ahí empieza el primer concursante sobre las brasas. Espectacular. Ahí está. Y este señor recibe los aplausos del público presente. Club Emiliano R. Fernández Villaudelia, presentando su Tatapi Ariyehasá. Otro candidato para... Ahí está. Excelente. Felicitaciones. Una manera de conservar una costumbre tan sana
hablando de algo tan singular que se ofrece acá en Paraguay. Aprovechamos este medio, Facebook, para proyectar a nivel internacional. Nos mudamos de la pista central donde se han realizado los otros juegos tradicionales, para este rito sagrado. En el Club Emiliano R. Fernández. Parece que no logró tanto el milagro por acá. En fin, se anima la gente. Otro que se anima. Otra candidata en este caso, valiente mujer que recibe justamente la felicitación y ella recibe las quemazones en su pie. Bueno, ahora también nos avisan que se procede al Judas Kai. Se quema el Judas. Ahí está. Este es algo peligroso. La idea es mostrar para Paraguay, América y el mundo estas costumbres que sigue tan vigente en nuestra gente. Hay que salir más lo posible del lugar porque evidentemente tiene algunos petardos que se siente su explosión. De esta manera se produce también el Judas Kai acá al ladito nomás de donde se estaba realizando el Tatapi Arellaza.